Estás a tiempo de correrle a la cocina, agarrarte unas aceitunas o unas palomitas, ponerte cómodo, cómoda, servirte un buen vinito y sentarte a descubrir qué es lo mejor que te puede pasar viajando en una bicicleta. Ah, muy guapo. Chao, boa tarde. Sí. Muy pesado. ¿Estás bien? Estoy procurando un espacio para acampar. Varias personas me han preguntado si vendería fotos de mis pies, pero no entiendo. ¿Quién necesita vender fotos de sus pies cuando se tiene el apoyo de Tumbleweed? Hola. Where do you come from? I'm from Mexico. Mexico. Yeah. Yes, very far. Okay. Bye. Quizá ya te habrás dado una idea de a dónde va todo esto, pero antes de entrar en más detalles, te cuento que después de ya varias noches acampando y viajando sola, esto se volvía cada vez más sencillo y se me hizo costumbre pararme todos los días a tomar o comer algo. Pero bien merecido, amigos, la verdad. Es que la comida en Portugal me dejó sin palabras. Pedí pescado y me trajeron pollo. Con piripiri no puede faltar. Sí, bueno, gajes de no hablar el idioma. Por isso, torna-se muito pesado. Sí. Preciso de muita força. Mucha fuerza. Perna, peito. Sí. Sí, es pesado. Que é italiana? Mexicana. Ah, do México. Bueno, A retunda, sí. sai à esquerda, Oh, primeiro à direita, sempre em frente. Cuidado com os carros. ok. Com a Obrigada. Maxina. Obrigada. Maxina, boa Boa viagem. tarde. Tchau, boa tarde. Obrigada. Eu também. People killing, people die. Na, 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 na. Verás esta noche ir a bailar un cha-cha-cha. Yo te puedo enamorar. Huele delicioso con estos eucaliptos. Espero de todo corazón que les haya gustado mi repertorio. Boa tarde. Llegué a Évora, que sería una de las pocas grandes ciudades que visitaría, ya que la mayoría de los lugares por los que pasaba eran pueblos pequeños. Y fue una maravilla porque ya tenía un lugar al cual llegar aquí, ya que esto se ha hecho como una cadenita de todas las personas que me han echado una mano. Muchísimas gracias, Enrique y Cata, por su hospitalidad y su cariño. Llegué a Évora y el primo de Víctor, el papá de Francisco, el esposo de Isabel, ya los conocen, los de Lisboa, sí. Ellos me ofrecieron quedarme en su patio. Voy a acampar aquí. Excelente. Por lo pronto, un bañito bien merecido. Voy a lavar una que otra cosita. Y a darle. Después de un buen bañito y de conocer un poco más a esta gente maravillosa, vieron que era bien buena onda. Así que me invitaron a quedarme dentro de la casa. Muchas gracias. El día que llegué resultó ser el día del cumpleaños de Cata y me invitaron a celebrarlo junto con ellos. Aparte, resultó ser también el festival del Évora Wine, que se celebra anualmente y reúne a los mejores productores de vino del Alentejo. También tuve la oportunidad de conocer a su familia y a sus amigos y comer en este lugar que de verdad, si pasan por aquí, se los recomiendo tremendamente. Y oigan, al parecer en cada video de YouTube tendré alguna guía turística fenomenal. E é muito bonita a imagem, só que é muito bonito. Não se vejam por causa de eu fui plana, ali ao fundo, e tipo, já o fundo bem bonito.
Decidí quedarme unos días más en Évora, así aproveché para seguir trabajando y muy felizmente acariciando gatos y pensando seriamente en algunas propuestas de negocios. Ya pues, puro cotorreo del bueno, amigos. Pero bueno, hora de ponernos serios y a estudiar un poquito de portugués, aunque sea para defenderme un poquillo. Y se llegó el momento de decir adiós a esta hermosa familia. Y gracias por todo. La pasé muy bien. Sí, sí. Sí, muchas gracias. Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. Hay una parábola que circula en diferentes versiones y aunque no tiene un autor específico, si no la has escuchado antes, sé que como a mí cambiará también tu perspectiva. Había una vez un viajero que llegó a un pueblo pequeño. Estaba considerando mudarse allí, así que al ver a un anciano le preguntó: «Disculpe señor, ¿podría decirme cómo es la gente de este pueblo? Estoy pensando en mudarme aquí». A lo que el anciano, con una sonrisa serena, lo miró y le preguntó: «Antes de responderte, dime, ¿cómo era la gente del pueblo de donde vienes?». El viajero puso cara de desagrado y respondió: «Eran personas horribles, envidiosas, cerradas y egoístas, por eso me fui». El anciano suspiró y dijo: «Lo siento, hijo, pero me temo que aquí encontrarás lo mismo». Este viajero frunció el ceño, agradeció de mala gana y se fue convencido de que debía seguir buscando en otro lugar. Más tarde, ese mismo día, llegó otro viajero con la misma intención y se acercó al anciano para hacerle la misma pregunta. «Buenas tardes, señor, estoy pensando en mudarme a este pueblo. ¿Podría decirme cómo es la gente aquí?». El anciano volvió a responder con su pregunta habitual: «Dime, ¿cómo era la gente del pueblo de donde vienes?». El rostro del viajero se iluminó al recordar que eran personas maravillosas, amables y generosas. El anciano sonrió y le dijo: «Pues aquí encontrarás gente igual». Se me figura que por acá es donde pasarían menos carros. Pero ya no estoy tan segura. No. Se ve todo de aquí. Todo. Por allá pasa otra ruta. Puede que llegue más gente. Siempre procuro acampar escondida y sola, pero quizá hoy sea la excepción. Me parece que tendré que ir al otro lugar. Pareciera que tiene rato que no pasa nadie por aquí. Ojalá. Que haya algo acá abajo, por favor. No es bueno para acampar aquí abajo, tristemente. Pero bueno, al menos puedo tocar el agua. Al final tuve que devolverme a donde se veía todo, pero todo salió bien. En fin, volvamos a la historia. Un joven que había presenciado ambas conversaciones se acercó al anciano confundido y le preguntó: «Abuelo, ¿por qué le dijiste al primer viajero que aquí la gente es mala y al segundo que es buena, si es el mismo pueblo?». A lo que el anciano contestó: «Porque cada persona lleva consigo su propia percepción del mundo. Quien encuentra maldad en todas partes la verá también aquí, y quien ve bondad también la verá aquí. No es el pueblo lo que define la experiencia, es nuestra percepción del entorno lo que refleja lo que llevamos dentro». Y la verdad es que estoy muy de acuerdo con esta parábola, pero aún así no he podido no cuestionarme algo. Y bueno, pero
¿Y qué pasa con lo bueno y con lo malo entonces? Porque esto siempre va a existir, ¿no? Entonces llego a la conclusión de que no porque cambiemos nuestra perspectiva significa que la gente mala desaparecerá del mundo. No, creo que no desaparece del mundo, pero sí de mi mundo. No sé si me explico. Buenos días. Es como, no sé si te ha pasado que de repente te encuentras cerca de una persona con la cual sientes una conexión o una vibra súper bonita y especial. Y de repente con gente que sientes todo lo contrario. De verdad, me ha pasado que hay ciertas personas a las que no he podido siquiera verle a los ojos porque, no sé, porque hay algo de mí que me pide no hacerlo. Hoy sé nada. Hoy sé nada. Uf, con este calorcito. Buen día. Entonces, no se trata de negar la existencia de lo malo en el mundo, sino de cómo nuestra percepción y energía afectan en lo que atraemos y las personas que atraemos. Es como si al cambiar nuestra forma de ver la vida y al enfocarnos en lo positivo, naturalmente nos rodeamos de estas personas que vibran en esta misma sintonía. No sé, me encantaría leer tu opinión respecto a esto en los comentarios. Hace poco leí en un libro llamado Sobrenatural de el Dr. Joe Dispenza algo que justo dio en el clavo de este pensamiento y dijo: así como dos átomos se enlazan para formar una molécula, compartiendo energía e información, cuando dos personas comparten las mismas emociones y energía y comunican los mismos pensamientos e información, también crean un vínculo entre ellas. En ambos casos están unidas por un campo invisible de energía que las mantiene conectadas. Así que esto plantea una pregunta: ¿cuánta de nuestra energía está atrapada en la culpa, el odio, el resentimiento, el miedo? La verdad es que podríamos estar usando toda esta energía para recrear un destino totalmente diferente. No lo sé, piénsalo. Mientras tanto me echo una Coca-Colita. ¿Qué tal? ¿No quieres? Ándale. Muy pesada, sí es pesada. Úsala. ¿Qué venderéis? ¿Eh? ¿Vender? ¿Vender? No. Aguas. ¿Estás bien? Buenas tardes. ¿Cómo va? Estoy procurando un espacio para acampar. ¿Acaso ustedes tienen un espacio? Aqui dentro. Pues donde sea en realidad es bueno. É para passar a noite. Se queres pôr aí, Ok. eu vou isso aí, peraí. Muy bien. Obrigada. Es perfecto. Obrigada, sí. De onde? De Espanha? México. Desde do México? Sí. Sozinha? Sí. Los bomberos me dieron este espacio para acampar. Me cayó muy bien porque tengo mucho calor. Y bueno, quizá ahí me voy y me echo una cervecita. Mínimo una.
Así que llego a la conclusión de que lo mejor que te puede pasar en este tipo de aventuras no es solamente la gente maravillosa con la que te encuentras en el camino. Imposible. Lo bueno es que no hay viento. Sino también hacernos conscientes de que esta gente que llega a nuestra vida no es nada más que un reflejo de lo que llevamos dentro. Y creo que entender esto puede transformar nuestras vidas de una manera extraordinaria. Y bueno, si llegaste hasta aquí, gracias. Te vas a llevar una canción más de mi repertorio como agradecimiento. Te veo a la próxima y te mando muchos besitos. Que no daría por besarla, por abrazarla.